Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora, de viva voz, el doctor Hugo Aboites, profesor investigador titular de tiempo completo del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco y un prestigiosísimo experto en temas de educación. A fe mía, el hombre que más sabe de estas cosas. Doctor, muy buen día, gracias por estar con nosotros. Como siempre, te aprecio mucho tu presencia y colaboración generosa con este equipo. No, con mucho gusto y pues y también aprecio las exageraciones, pero sé que son bien intencionadas. Te agradezco mucho, ¿no? Somos muchos los estudiosos de la educación y como en todo país o en toda ciudad, pues hay unos que destacan en unos ámbitos, en unos ambientes, en unos temas y otros en otros. Así que ahí en la bola estamos todos. Sí, pero gracias. Doctor, ¿cuál tu pregunta abiertísima? ¿Cuál tu punto de vista sobre este debate de si regresar a las aulas o no, o permanecer con la educación a distancia? Mira, en el México actualmente, y no estoy evadiendo la pregunta, nomás una pequeña introducción. En México actualmente hay dos grandes ámbitos de toma de decisión respecto de la pandemia en lo que tiene que ver con la educación. Uno es el ámbito de la educación básica, donde está, el control federal muy importante, centralizado, vertical, hasta autoritario. Y por otro lado, el ámbito de la educación superior, en donde tenemos a la UNAM, a la UAM, incluso instituciones que no son formalmente autónomas, como el Politécnico, que están tomando una aproximación más distinta en el proceso de decisión respecto a volver a clases o no. En el primer caso, en el de la educación básica, pues hay una tendencia muy fuerte a esta toma de decisiones más personalizada, más vertical. En el nivel superior, por fuerza histórica de los movimientos que ha habido ahí, que aunque también en el nivel básico tenemos la presencia muy fuerte del magisterio independiente, la CENTE, se ha generado una serie de prácticas, estoy hablando del nivel superior ya, prácticas y espacios de discusión que hacen que sea muy o más difícil la toma de decisiones abrupta y unilateral respecto a temas como este. Entonces estamos viendo dos procesos, el proceso más vertical y el proceso más de abajo hacia arriba, que viene de la educación superior gracias a estas estructuras y espacios formales de decisión. Y es muy clara la tendencia. Creo que en el nivel superior la tendencia es a mantenerse en la educación a distancia, y yo estoy de acuerdo con esa postura, y en la educación básica, pues a regresar ya a clases. Hay el componente muy importante de que en la educación básica los estudiantes, pues prácticamente como actores de decisión, pues no participan indebidamente. Creo yo que sí tienen la capacidad de participar en una decisión como esta. En el caso de la superior, sí tenemos una participación mucho más activa de los estudiantes y eso le da un matiz muy diferente. Entonces, eso es muy llamativo. Reitero, mi postura es que tenemos que hacer un proceso desde abajo, un proceso más meditado, y que no es el momento ahorita de retornar cuando tenemos las cifras de 600 fallecimientos diarios y hasta de 20,000 contagios también diarios en esta tercera oleada de la pandemia. No hay cifras oficiales, pero se ha hablado de 20,000 niños contagiados o jóvenes de menos de 13 años y que hay entre 300, dicen unos, y 600 muertos. Ayer el vocero López-Gatell dijo, y lo escuchamos hace un rato, textual, que bueno, pues no eran muy significativas las cifras de defunciones en jóvenes y en niños. Y yo me pregunto, pues, ¿a partir de cuándo sería significativa una cifra o cifras en este sentido? Y se ha, por el otro lado, debatido la necesidad, digamos,
psicológica de los niños, de regresar a clases. El propio presidente dijo que era urgente también cuidar ese aspecto. ¿Tú crees que los niños pueden seguir resistiendo con las clases a distancia? ¿O qué se podría hacer, Hugo? Bueno, no conozco, yo no había oído jamás esta cifra de 20,000 menores fallecidos. No, que dicen que están infectados, pues, y que había entre 300 y 600 niños. Y te decía que el propio López-Gatell dijo ayer que estas cifras reconoció que había, pero dice que no son significativas, que ya había desde antes, desde el año pasado, algunos datos al respecto, pero que no son cifras significativas, las de niños muertos, pues. Sí. Mira, la palabra significativa, pues es evidentemente una palabra muy debatida en lo que tiene que ver en la perspectiva de quién ve esta situación de muerte de menores de edad, de niños, pues, o jóvenes. Es muy distinto lo significativo en un padre de familia como tú y yo, o en un epidemiólogo que está haciendo un análisis estadístico. Son visiones totalmente distintas. Y bueno, pues esta afirmación tiene que ver con esta visión epidemiológica que abstrae de la visión mucho más fuerte, mucho más emocional, mucho más sentida y mucho más importante, diría yo, que es la de los padres de familia, de las familias, de los propios niños. Es creo necesario tener en cuenta esto, la parte emotiva, emocional, que es fuertísima. La perspectiva de ver morir a un hijo, pues evidente, a una hija, a un nieto, pues evidentemente que es muy fuerte, independientemente de estas significaciones que se le dé al número de fallecimientos en forma general, global, abstracta. Pero también hay que tener en cuenta eso. Es decir, muy distinto es que en este momento que está subiendo el contagio, se tome una decisión de regresar a clases que cuando está en descenso los contagios. Y estamos claramente en esa primera opción, es decir, está subiendo el nivel de contagios. Desde el punto de vista epidemiológico, eso es muy importante, eso es lo significativo. Y desde el punto de vista epidemiológico, si estuviéramos en una caída libre, en el sentido de que ya no hay contagios o han disminuido sensiblemente, pues sí, se podría pensar en el regreso a clases. Es una toma de decisión compleja, eso me parece a mí que es muy importante, que no se puede dejar fuera ningún elemento. Y el problema desde la visión estadística es que deje fuera esa percepción social, emocional, que va a generar pues un malestar muy profundo si se quiere imponer. ¿Algún otro aspecto, mi estimadísimo Hugo, que quieras destacar sobre el actual momento, sobre todos estos debates en torno a la educación, las escuelas, lo que tú consideres que es importante apuntar, señalar y que no te haya preguntado? Mira, yo creo que lo que está en juego aquí es cómo en México como país queremos tomar decisiones respecto de nuestra educación. Tenemos dos extremos, dos prácticas concretas. Una es la práctica de la Universidad Autónoma, en donde en mucho todavía las decisiones se toman a partir de este pulsar o de esta manera de sentir qué es lo que está pensando la comunidad. Y las comunidades universitarias, me parece a mí, no están pensando en un regreso inmediato. Y la otra práctica que tenemos, que es esta visión más centralizada, más vertical, de que las decisiones se toman en la cúpula. Y los maestros y los estudiantes, históricamente, pues se han inclinado por esta primera manera de conducir la educación. Yo creo que aquí hay una oportunidad enorme de empezar a una transformación de nuestros modos de conducir la educación, y eso es una resultante que puede ser muy valiosa para el futuro. Ese es el comentario adicional que quisiera hacer, Ricardo, y te agradezco mucho. Como siempre,
Hugo Aboites, gracias, mi querido maestro. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy bien, igualmente, muchas gracias. Te mando un abrazo y un saludo a todo tu auditorio. Gracias, hasta pronto. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.